Hola con todos. Esta semana tenemos un tema que está muy vinculado con el tema de la asertividad y se refiere al tema de las habilidades comunicativas. Vamos a estar hablando de la comunicación. Tienen ustedes ahí muchos contenidos sobre comunicación verbal y comunicación no verbal y yo creo que es interesante que puntualicemos algunas cosas importantes de este tema de las cuales ustedes tienen que apropiarse y que tienen que comprender muy bien. Hay tres aspectos importantes cuando se habla de habilidades comunicativas y en primer lugar tendríamos que mencionar la importancia de escuchar, de saber escuchar. Por eso les decía que esto se vinculaba mucho con la asertividad, porque precisamente cuando somos asertivos aprendemos a escuchar a las otras personas. Y cuando hablamos de escuchar en el campo de las habilidades comunicativas, estamos hablando de una escucha activa. Estamos hablando de mirar a los ojos a la otra persona y de estar atento a todo lo que la otra persona nos está diciendo, tratar de entender las razones de la otra persona y, y escuchar todos sus argumentos con interés, sin hacer algún otro tipo de gesto o de comentario que denote que no nos interesa lo que la otra persona nos está diciendo, porque entonces ya no sería una escucha activa. Otro elemento importante en las habilidades comunicativas es la posibilidad de devolver, o sea, de retroalimentar a la otra persona, de una vez que escuchamos los argumentos de la otra persona, tener una respuesta, tener algo que comentar sobre lo que hemos escuchado y este escuchar y devolver se debe realizar en un ambiente de empatía, que sería el tercer elemento importante en las habilidades comunicativas. La empatía, que significa esa posibilidad de yo ponerme en el lugar de la otra persona o tratar de hacerlo, tratar de sentir, de pensar y de decir desde la perspectiva del otro, desde los argumentos de la otra persona, desde lo que la otra persona está sintiendo acerca de lo que está pasando. A veces es difícil ser empático porque no sabemos cómo ponernos en la otra situación o qué haríamos nosotros si estuviéramos en la situación de las otras personas. Y muchas veces hablamos con alguien y le decimos así un poco sin analizar otros elementos, le decimos, si yo estuviera en tu lugar haría esto o lo otro frente a determinados problemas o frente a determinadas situaciones. Sin embargo, a veces decimos eso de una manera muy somera, de una manera muy superficial, porque si realmente estuviéramos en la situación de la otra persona, no se sabe cómo actuaríamos. A lo mejor haríamos lo mismo que está haciendo la otra persona, o haríamos peor, o haríamos mejor, ¿no? Entonces la idea es esa, desarrollar esa capacidad de estar en sintonía con la otra persona y de sentir desde la otra persona. Cuando hablamos de habilidades comunicativas, estamos hablando, por supuesto, en dos niveles. Estamos hablando de la comunicación verbal, lo que decimos con palabras, todo ese contenido de nuestras palabras con sus significados, y también estamos hablando de la comunicación no verbal, de la comunicación que va paralela a nuestras palabras y que se manifiesta de una manera diferente. La comunicación verbal, lo que son el contenido mismo de las palabras, tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, con qué palabras lo vamos a decir. Y precisamente ahí empieza el problema de la comunicación y a veces escuchamos a personas que dicen, yo lo que quise decir fue esto, pero tú interpretaste tal. Entonces es muy importante que cuidemos nuestros mensajes. Los mensajes deben ser claros, concisos, con las palabras adecuadas y por supuesto si somos asertivos pues sería con las palabras que no vayan a intimidar a la otra persona o que no vayan a violentar los derechos de la otra persona, pero son las palabras que aclaran el tema que nosotros queremos decir.
A veces las personas envían muchas veces mensajes ambiguos. Quieren decir una cosa, pero realmente dicen otra. Por ejemplo, eso se ve mucho en la relación de pareja. Eh, digamos, una mujer que se queja frente a su esposo y le dice, eh, mm, si hubiera alguien por acá que botara la basura, es que no tengo a nadie que me ayude a botar la basura, ¿no? Ese es un mensaje, pero es un mensaje ambiguo, es un mensaje que no va dirigido a nadie o va dirigido a todos. Y las personas frente a esos mensajes ambiguos o dobles mensajes que dicen una cosa pero no dicen a quién van, pues las personas muchas veces dicen, bueno, pues no es conmigo y no se resuelve el problema. En ese caso sería mucho más factible decir, mi amor, ¿por qué no me ayudas botando la basura? Sería importante que tú me ayudes con esto y va dirigido a la persona que uno le quiere enviar el mensaje. Pero cuando el mensaje se queda en el aire, pues las personas muchas veces ni siquiera se hacen receptivos a ese tipo de mensajes. Y también hay mensajes que son bastante cerrados, que generalizan o que encasillan a las personas y que hasta las ofenden de alguna manera y la descalifican. Por ejemplo, si decimos tú nunca me ayudas en la cocina, por decir. Cuando decimos tú nunca o tú siempre, ya estamos generalizando situaciones y ya no estamos perdiendo de vista la persona a la cual va dirigida y estamos centrando toda la atención en la acción de esa persona. Tú nunca llegas temprano. O sea, ahí dejamos fuera todas las veces que esa persona llegó temprano. Y entonces ya estamos descalificando a la persona, estamos generalizando la conducta y por lo tanto ya se pierde la perspectiva de alguna vez que esa persona llegó temprano y por lo tanto no va a estar motivada a llegar temprano. Entonces, estos mensajes de tú siempre, tú nunca, tú tienes que ya imponen determinadas conductas, pues muchas veces no son bien recepcionados y más bien las personas levantan defensa frente a estos mensajes y la comunicación se hace difícil y los comportamientos se hacen más difíciles y a veces vienen entonces toda una serie de conflictos por cosas que se podían haber dicho, pero de una manera diferente. Entonces es muy interesante este tema de las palabras que escogemos, el tipo de mensaje que vamos a enviar. Hay personas, por ejemplo, que para decirte algo dan un montón de vueltas, hacen un rodeo y se pierden, a veces se van de la idea central y cuando estos mensajes son tan largos y tan ambiguos y se te pierde la esencia de lo que me querías decir, pues la otra persona tampoco entiende mucho y no tiene la posibilidad de hacer devoluciones. Entonces tiene que tiene que escuchar una larga historia. Entonces ese mensaje tampoco es un mensaje efectivo. Y por supuesto, a veces cuando nos encontramos con una persona que nos da vueltas y vueltas, muchas veces nosotros mismos en la propia comunicación lo traemos al centro del meollo y le decimos, bueno, a ver, concreta, dime realmente qué es lo que me quieres decir, porque nos damos cuenta que está dándose las vueltas y no nos dice precisamente el mensaje que nos quiere enviar. Esto es desde el punto de vista de la comunicación verbal, ¿no? De las cosas que vamos a decir, que salen, ya saben ustedes, salen de una fuente, llegan a un receptor y este receptor pues puede hacer una serie de interpretaciones que tienen que ver un poco con lo que escuchó y un poco con lo que él piensa de lo que escuchó. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque la recepción del mensaje a veces se hace de una manera interpretativa y eso puede traer serios problemas también en la comunicación. Yo te dije tal, pero tú entendiste otra cosa y lo que yo te quise decir fue esto. Entonces es importante las devoluciones precisamente para aclarar este problema de los ruidos en la comunicación y de las malas interpretaciones a veces de los mensajes que uno le quiere enviar a las otras personas. Y es bueno a veces cuando uno da un mensaje, decir, ¿te queda claro? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres preguntarme algo? ¿Hay algo que no entiendas? Y ahí se le da la posibilidad a la otra persona de que ejerza su derecho de entender y de retroalimentar si entendió o no entendió. Los aspectos no verbales de la comunicación son muy interesantes
Y de hecho hay algunos autores que plantean que en el campo de las habilidades comunicativas el mayor por ciento de importancia lo tiene la comunicación no verbal porque es más lo que comunicamos con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, con nuestro comportamiento. Es mucho más lo que comunicamos que lo que podemos decir en palabras. Y de hecho hay muchas personas que se hacen expertos en comunicación no verbal, en hacer gestos, en hacer gestos y comportamientos y muecas y miradas que dicen tanto y muy pocas palabras. De hecho, es importante destacar en la comunicación no verbal que nosotros tenemos una serie de movimientos con nuestros ojos, gestos con la cara, con los músculos faciales, con las manos, con el cuerpo, que dan mucha información a la otra persona. Y es posible que la otra persona nos esté diciendo algo y nosotros con un gesto estamos desaprobando o estamos aprobando o estamos descalificando o estamos a veces no dándole la importancia que la persona que nos está hablando quisiera que se le dé. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los gestos y especialmente también con los silencios. Hay personas que no te devuelven su idea, no te devuelven su criterio, sin embargo te devuelven un silencio. Y el silencio tiene una interpretación. Hay silencios que hablan y hay personas que no quieren dar un mensaje porque les cuesta hablar o no quieren agredir a la otra persona o no quiere que la otra persona lo deje de querer o no quiere, por ejemplo, maltratar, entonces prefiere el silencio. Pero el silencio es peligroso porque cuando tú estás conversando con una persona y le preguntas algo y se queda en silencio, ese silencio tú lo puedes interpretar de muchas maneras y a lo mejor no es precisamente la manera por la cual esta persona decidió quedarse en silencio. Es importante también, desde el punto de vista de los lenguajes extraverbales, los tonos. O sea, en qué tono, a veces no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, en qué tono lo decimos, ¿m? Y con qué gestos acompañamos esa respuesta que le vamos a dar a otra persona. Entonces hay tonos que son bien agresivos. Hay personas que responden, quizá el contenido de la respuesta no sea tan violento como el tono mismo en que nos está respondiendo y por lo tanto podemos sentirnos agredidos por este paralenguaje, ¿verdad? Que va, a veces va en sintonía con las palabras y a veces no tiene mucha armonía con las palabras. Hay personas que dicen cosas muy sutiles, pero de una manera bastante agresiva. Entonces el contenido mismo de la palabra puede ser que no sea tan agresivo, pero el entorno en que se da esa respuesta sí es bastante agresivo o bastante violento. Cuando nosotros hablamos de comunicación verbal y no verbal y de habilidades comunicativas en general, tenemos que destacar que no solo se trata de un intercambio de palabras cuando hablamos con las otras personas. Cuando estamos hablando con las otras personas, nosotros estamos intercambiando también sentimientos, emociones, estamos intercambiando actitudes, comportamientos, preferencias. O sea, hay una serie de cosas que se están poniendo en contacto con la otra persona. Y cuando vamos al campo de las relaciones de pareja, esta situación se complica porque en la relación de pareja hay una carga emocional importante. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación no verbal y de comunicación verbal en la pareja, tenemos que tener en cuenta este intercambio de sentimientos que puede ser
a favor de la relación de pareja, pero también muchas veces la pareja se agrede emocionalmente a través de la comunicación verbal y especialmente de la comunicación no verbal. Cuando las parejas empiezan a tener silencios prolongados, empiezan a tener ausencia de comunicación, empiezan a no poder comunicarse, porque cuando una persona intenta comunicarse, el otro explota y no escucha y no devuelve. Esto va generando una serie de crisis en las relaciones de pareja y también en las relaciones interpersonales con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Se generan crisis que a veces son difíciles de superar si no se recibe una ayuda para aprender a manejar todos estos aspectos de la comunicación que involucran tantas emociones y que involucran tantas actitudes, involucran el estilo de la personalidad de las personas, que puede ser muy pasivo o puede ser muy agresivo. A veces hay personas que son muy poco asertivas y en su comunicación son violentos o son agresivos o son impositivos, y esto puede causar malestar en la otra persona y eso rompe cualquier hilo de comunicación. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los aspectos fundamentales de la comunicación o de una buena comunicación o de una comunicación de excelencia, como pudiéramos decir, involucran esa habilidad de decir las cosas bien dichas, de manera clara, de decirlas en el momento oportuno, ¿m? Y de acompañar nuestras palabras con los mejores gestos, con los mejores comportamientos que podamos tener, y que el lenguaje extraverbal sirva de apoyo a todo ese contenido verbal que nosotros queremos transmitir. O sea, no puede ser que las palabras van por un lado y los gestos, el cuerpo y la cara vayan por otro. Esto tiene que ser congruente y yo creo que esa es la clave fundamental de la comunicación humana y de las habilidades comunicativas que se erigen sobre la base, como ya les expliqué, de la empatía. La empatía es el corazón de las habilidades comunicativas y de las interacciones comunicativas con las otras personas. Les agradezco muchísimo, espero que disfruten todos los contenidos, los videos que tienen ahí y que puedan mejorar desde el punto de vista personal también sus habilidades comunicativas y que esto también les sirva para su vida profesional. Muchas gracias.